Nos ha llegado una pregunta muy importante y es una pregunta en cuanto a la Santísima Trinidad. La pregunta es esta: ¿por qué razón, si Dios es un solo Dios, creemos que hay tres personas? Quiero tomar unos instantes para contestar esta pregunta, que es muy importante y que la gente hace muy a menudo. En realidad, la Trinidad consta de tres personas separadas, pero son uno en poder, en carácter, en gloria y en todo aspecto de la palabra. Es decir, son tres, pero son uno en el sentido de que están perfectamente unidos. Tal vez les puedo dar un par de ilustraciones que nos ayudan a entender un poco más este asunto. La Biblia nos dice en Génesis que cuando Dios casó a Adán y Eva, dice que el hombre debía dejar a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serían una sola carne. Jesús en Mateo 19 fue un paso más allá y dijo que ya no son más dos, sino que son uno. Ahora, nosotros sabemos que en realidad el esposo y la esposa no son una sola persona. Es decir, uno no se mete dentro del cuerpo del otro para ser una sola persona. Sabemos que en realidad son dos personas separadas, pero son uno en el sentido de que deben estar perfectamente unidos, deben armonizar en su relación uno con el otro. Es decir, son dos, pero al mismo tiempo son uno en términos de unidad. Otro ejemplo que les podría dar es en Génesis el capítulo 11, donde se habla de la construcción de la Torre de Babel. Allí dice que el pueblo que estaba construyendo la torre era uno. Ahora, eran muchas personas las que estaban construyendo esa torre, miles por lo menos. Y sin embargo dice allí que el pueblo era uno, el que estaba construyendo la torre. Obviamente la palabra uno allí no significa una persona numéricamente, sino que significa que estaban unidos en esta empresa para construir la Torre de Babel en rebelión en contra de Dios. Les puedo dar tal vez un ejemplo más de cómo muchas personas pueden ser al mismo tiempo uno, según la Biblia. En San Juan 17, nuestro Señor Jesucristo oró a su Padre en el huerto de Getsemaní pidiendo por sus discípulos. Lo interesante es que en esa oración, más que una vez, el Señor Jesucristo dice a su Padre: Padre, yo quiero que estos 11, porque uno iba a apostatar, yo quiero que estos que tú me has dado sean uno como tú y yo somos uno. Ahora, Jesús no quería decir que Él deseaba que los 11 discípulos todos se metieran dentro de un cuerpo para ser una sola persona. Lo que estaba diciendo era que los 11 debían juntarse en unidad, es decir, no estar en discordia, no estar divididos, no estar peleando entre sí, sino tener unidad de propósito, unidad en el Señor. Es decir, que la Trinidad significa que hay tres personas separadas una de la otra, pero están en perfecta unidad. Tienen el mismo carácter, el mismo poder, el mismo propósito. Ahora, la Biblia nos deja muy en claro de que en realidad Jesús al principio estaba con Dios, es decir, estaba con su Padre. Obviamente, si Jesús estaba con su Padre, no podía ser el mismo Padre. Y dicho sea de paso, Jesús también oró en cuanto al Espíritu Santo. Oró a su Padre para que su Padre enviara a los discípulos el Espíritu Santo. Así que tenemos tres personas: Jesús, quien estaba con Dios, y el Espíritu Santo, a quien Jesús envió. Espero que esta aclaración sea de beneficio y que entendamos que es perfectamente aceptable que tres sea igual a uno. Tres personas, pero en perfecta comunión,
y en perfecta unidad. Muchas gracias por esta pregunta tan importante. La doctrina de la Trinidad, que afirma que Dios es uno en esencia y tres en persona, se fundamenta en las Escrituras y en la experiencia relacional del amor divino. La Biblia nos enseña que, aunque Dios es un solo ser, Él se ha revelado en tres manifestaciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta unidad trinitaria se expresa en la perfecta comunión y armonía de sus atributos, poderes y propósitos. Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en la unión matrimonial. En Génesis se nos instruye que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, llegando a ser una sola carne. Génesis 2:24. Jesús mismo amplía esta idea en Mateo 19, indicando que, aunque el esposo y la esposa son personas distintas, en su unión se convierten en uno en propósito y esencia. Esta imagen nos ayuda a comprender que la Trinidad, aunque compuesta de tres personas separadas, es un solo Dios, unidos de manera tan íntima que su carácter y voluntad son indivisibles. Otro ejemplo se encuentra en el relato de la Torre de Babel en Génesis 11. Allí, se enfatiza que, a pesar de la pluralidad de individuos, el pueblo estaba unido en una empresa común, actuando como una sola unidad. Esta unidad, aunque formada por muchos, refleja la idea de que la verdadera comunión se logra cuando hay armonía en propósito y en carácter. Del mismo modo, en Juan 17, Jesús ora a su Padre para que sus discípulos sean uno, no en el sentido de fusionarse en una sola persona, sino en estar unidos en amor y propósito, reflejando la perfecta unidad de la Trinidad. La relación intratrinitaria se evidencia también en la vida de Jesús. Desde el principio, Jesús estuvo con su Padre, y su identidad misma está en comunión con Él. Además, al orar a su Padre para que enviara al Espíritu Santo, Jesús confirmó la existencia y el rol único del Consolador en la vida de los creyentes. Así, tenemos tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, que actúan en perfecta coordinación, siendo uno en poder, carácter y gloria. Mateo 28:19, Juan 14:26. Esta doctrina nos enseña que la verdadera unidad no implica uniformidad absoluta, sino una comunión profunda y cooperativa. Cada persona de la Trinidad posee atributos distintos, pero su esencia es una. Este misterio revela que el amor de Dios es relacional, lleno de cooperación y armonía, y nos invita a imitar ese modelo en nuestras relaciones humanas. La Trinidad nos muestra que es posible ser tres y uno a la vez, tres personas distintas que comparten una misma esencia divina, trabajando en perfecta unidad para cumplir la voluntad de Dios. Esta verdad, fundamentada en las Escrituras, nos desafía a vivir en comunión y a reflejar la unidad y el amor que caracteriza a nuestro Creador.